Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde el lugar del mundo desde el cual nos veis. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Estamos, como siempre, transmitiendo en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, Vaughan Live o algunos más. También os recuerdo que podéis participar del chat simplemente suscribiéndoos al canal, si es que no lo habéis hecho, en la campanita que encontráis debajo del vídeo, y así dejarnos vuestras preguntas, comentarios y demás, ya que estamos deseando leeros, y después va a haber 15 minutitos como siempre para contestar a vuestras preguntas. Así que, dicho esto, voy a presentaros a nuestra invitada de hoy. Ella es Zuzana Sai y nos trae una entrevista titulada ¿Cómo descubrir tu propósito de vida? Yo sé que esto os encanta, estáis deseando, porque siempre hay muchas preguntas en muchas ponencias y entrevistas sobre el propósito de vida y cómo descubrirlo. Así que os voy a contar un poquito más sobre Zuzana y le voy a dar paso. Zuzana Sai es mentora de propósito de vida, coach de vida y de propósito, coach de hábitos, diplomada y certificada en bioneuroemoción, maestra de registros acásicos e instructora de meditación. Bueno, pues con este currículum tan extenso, ahora sí, damos la bienvenida a Susana. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la introducción, gracias por la bienvenida. Pues muchas gracias a ti por estar con nosotros con este tema que decía que despierta furor en Mindalia siempre, así que creo que van a estar felices todas y todos. Y para comenzar con este tema, el tema del propósito de vida, yo creo que a todas las personas más o menos ya les suena en el mundo de la conciencia, Susana, Mm. pero para cada persona es algo. Así que cuéntanos, por favor, qué es para ti esto del propósito de vida y vamos a introducir un poquito. Mm. Sí, como bien has dicho, efectivamente el propósito de vida para cada uno significa cosas diferentes. Am, a mí me gusta mucho desmitificar un poquito algunas cuestiones sobre el propósito de vida, porque cuando se menciona ese conjunto de palabras, ese término, em, ahí la mayoría de las personas se ve bastante abrumada, bastante como que es algo inalcanzable. Entonces, yo en este caso me gustaría desmitificarlo porque, bueno, no tenemos que ser siempre con, o sea, personas con propósito, eh, personalidades digamos, destacados, ¿no? Destacables, sino que cada persona tiene su propósito y da igual la medida que sea, si es en gran proporción o en menor proporción. Siempre hay un sentido por la cual la persona está viva y está caminando por la tierra, porque yo siempre digo, la frase que me encanta decir es que la vida no se equivoca. Si estamos aquí porque cada uno tenemos una función. Um, ¿Qué ocurre? Que hay dos tipos de personas, o son conscientes que tengan un propósito de vida y bueno, han decidido hacer algo al respecto, y otras personas no son conscientes de ello y ni siquiera saben cómo, ni dónde, ni por dónde empezar. Entonces, también esa es la cuestión, ¿no? Que uh, hay ese tipo de personas que saben que no lo saben y otras personas que no saben que no lo saben. Entonces, bueno, se podía ir dividiendo un poquito por ese tipo de grupos, pero realmente el propósito de vida, desde mi punto de vista, lo tenemos todos. En gran o menor medida lo tenemos todos. Podemos tener un propósito de vida marcando digamos, el rumbo de la humanidad a lo grande, y podemos tener un propósito de vida para nuestra comunidad de vecinos, por decir algo, ¿no? Así hacer una comparación de esas características. Pero repito, todos tenemos un propósito de vida porque si no, no estuviéramos aquí encarnados en esta tierra. Uh-huh. Bueno, tiene todo el sentido, ¿no? Por lo menos a mí me hace sentido por mi experiencia y por la experiencia de mis personas de alrededor, la gente con la que convivo, ¿no? Amigos, familiares, personas de Mindalia.
Así que gracias, gracias por recalcar que todos lo tenemos, porque justo era como una subpregunta que también te iba a hacer, así que fenomenal, Susana. Y la próxima pregunta sería, ¿cómo podemos descubrir el propio, ¿no? Que esto es una pregunta que asalta a las personas. A ver si nos puedes dar algunas claves para dar con el propósito que sí es nuestro. Sí, yo tengo clarísimo cómo lo he hecho yo. Entonces, sé que a otras personas, a más personas le puede ayudar estos pasos. En primer lugar, sería tener claro que para cualquier decisión en la vida, sea cual sea, incluida en la decisión de descubrir nuestro propósito de vida, es la mentalidad, tener una predisposición eh, a desaprender aquello que hemos aprendido, que nos han enseñado, y tener la predisposición de aprender cosas o aprendizajes nuevos en cuanto a esta temática. El segundo paso, yo diría que, bueno, tener la claridad en el punto que se encuentra cada persona, que es la autoevaluación. Eh, no podemos saber dónde ir si no sabemos dónde estamos para empezar a hablar. Entonces, tener la claridad de, ok, estoy en este punto, sé cuál es mi propósito o no lo sé, ¿qué voy a hacer al respecto? Esa es la autoevaluación y marcarse el rumbo claro hacia dónde querer o no querer ir. El tercer paso diría yo que es el autoconocimiento. No conozco a nadie todavía que está cumpliendo con su propósito de vida que no se haya tenido que conocer en profundidad, que no haya tenido que romper barreras mentales, romper creencias y construir una nueva versión mejorada de sí mismo. Entonces es importantísimo el autoconocimiento. Después también tenemos el siguiente paso que sería ya la conexión, el descubrimiento. Una vez que una persona tiene claridad sobre quién es, cuáles son sus habilidades, mm, fortalezas, debilidades, pues bueno, se puede conectar con ese propósito basándose en una información bastante más amplia y profunda de uno mismo. Y por último, conocer también los desafíos, porque es verdad que suena muy bonito, ¿no? Cumplir el propósito de vida, pero también hay que tener claro que una vez que adquirimos un compromiso con el propósito, una vez que adquirimos el compromiso de decir, voy a cumplir mi propósito de vida, hay que tener muy en cuenta que basándose en esa nueva decisión aparecen nuevos desafíos y nuevos retos. Entonces hay que tener esos parámetros, sí, parámetros, bueno, estos puntos bastante bien claros, porque si uno está preparado, qué tipo de desafíos se pueden presentar es mucho más llevadero. Eh, no es lo mismo que vas por un bosque y sabes que te va a aparecer un animal salvaje o una trampa, que si vas y no estás preparado, ¿no? No preparada. Pero si tienes esa preparación, es un símil un poquito, ¿no? La metáfora, pero si tienes esa preparación y esa predisposición de decir, ok, estoy abierta a que esto puede suceder porque son caminos nuevos, entonces voy a estar preparada y va a ser mucho más probable que lo voy a pasar este camino con, con muchísimo más, ¿cuál es la palabra? Que sea más llevadero, básicamente, que no sea tan cuesta arriba, ¿no? Entonces es importante también conocer, saber que hay esos desafíos y estar preparados para ello. Yo lo resumiría en estos puntos. Ujú. Y a veces surge alguna pregunta, continuando con esto, Susana, que hay personas que dicen, ¿y si yo tengo varios propósitos? ¿Puede haber varios propósitos o son, por ejemplo, varias aptitudes, varios dones enfocados a un propósito? Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, yo diría lo segundo, lo que acabas de decir, que puede que tengamos diferentes habilidades, digamos, no es multitarea, sino multihabilidades, y que todas tengan una función para el mismo propósito. Siempre se puede fusionar y se puede encontrar esa mágica fusión
y hacer ese paquete único de la persona, ¿no? El paquete, por llamarlo de esa forma, como un ser único, original, totalmente inagualable, pues, espérate, la palabra esta me traba la lengua. Esa palabra, sí, es que yo a veces las palabras me cuestan. Entonces, hay que tener eso en cuenta, que cada persona es un ser original e único. Entonces, nos podemos parecer, de hecho, estamos, digamos, agrupados como, ¿no? En los grupos de almas por un propósito común o más grande, y nos parecemos, pero nadie se parece, nadie es igual a otra persona, a otro ser. Entonces, cada habilidad es única para cada ser. Aunque se parezcan, el conjunto de esas habilidades hace que esa persona sea totalmente única. Ujú. Bueno, qué buena puntualización, así me lo parece, ¿no? Es verdad que hay personas que tienen una habilidad o dos en un propósito, hay algunas que tienen varias, así que gracias infinitas, porque creo que esto está dando mucha claridad. Y vamos con la próxima pregunta. Tú hablabas también, Susana, de tener una vida plena con este tema del propósito, ¿no? Y también has hablado un poquito de eso, de que no se nos haga cuesta arriba. ¿Cómo podemos hacer esto? Llevar una vida plena con el tema del propósito. Y aquí, pues no sé, si nos puedes contar algo a lo mejor de ejemplos, quizá que puedan ilustrar a las personas, ¿no? Que tú conozcas o el tuyo propio. Mm. Em, a ver, una vida plena, ya desde el momento que sabemos nuestro propósito, por supuesto que la vida adquiere otra dimensión, una dimensión de plenitud, porque de repente hay un para qué. Antes de descubrir o conectar con el propósito de vida, resulta que, bueno, siempre está la incógnita, la pregunta, la incertidumbre, de decir, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hago con mi vida? Son las típicas preguntas que me encuentro en las sesiones, ¿no? No sé qué hacer, no sé. Y yo siempre digo, a ver, um, siempre le digo a las personas, olvídate de la edad, olvídate de las circunstancias que te han ocurrido, porque justamente esas circunstancias son las que te hacen único o única, y te sirven precisamente ese pasado, ese camino recorrido, te sirve para encarnar ese propósito, solamente tienes que conectar con ello, ¿no? Entonces, una vez que llega a ese punto, que no es exactamente un punto en concreto, es un cúmulo de momentos ajá, ¿no? Yo en mi vida, por ejemplo, he tenido unos cuantos momentos ajá que me ha llevado a este punto. Y te puedo decir que llevo toda mi vida en, investigación, en tratar de descubrir, encontrar las respuestas. Y todo esto, cuando una persona está realmente predispuesta, ese es el primer punto del que hablaba, la predisposición, la mente de repente tiene otra forma de ver las cosas, ¿no? Es una cosa muy, muy de percepción. Si la persona está predispuesta a aprender, a decir, ok, veo las sincronicidades en cada suceso de mi vida que me está llevando por un camino que tiene sentido, hasta que un día llega el punto de decir, ok, ya tengo claro cuál es mi propósito de vida. En ese momento, cuando la persona obtiene claridad y lo siente, realmente lo siente, la dimensión que adquiere la vida es totalmente diferente. De repente hay un para qué y una dirección clara. Cuando ocurre eso, eh, es un antes y un después. Al menos en mi caso ha ocurrido así y conozco a muchas personas que le han ocurrido lo mismo, que cuando de repente tienes un para qué, sabes que cualquier cosa, cualquier suceso, cualquier persona que se presente en tu vida tiene un sentido, pero no es un sentido para uno mismo, es un sentido para los demás, para los que te rodean. ¿Y de qué va el propósito realmente si no podemos compartir con los demás? Entonces, aquí se trata de dejar un legado, sea menor o mayor, da igual. Se trata que vayamos conectándonos el uno con el otro y las vidas se van entrelazando. Entonces, ese para qué aparece y eso no tiene precio realmente cuando aparece ese momento. Ujú.
Pues a mí por lo menos me hace mucho sentido en mi caso. Así que gracias de nuevo. Susana, seguro que a las personas también les va encajando las piezas. Ya tenemos algunas preguntas, de hecho, en el chat que luego iremos a responder. Y ahora viene algo que seguro que te han preguntado muchas veces o seguro que has oído muchas veces. ¿Qué pasa cuando una persona ya tiene su propósito claro, ¿sí? Y quiere dedicarse a ello al 100%, pero no se atreve por el tema económico? Piensa que no le va a dar dinero o tiene un trabajo a tiempo completo y no se atreve a soltarlo. ¿Qué les dirías y cómo podemos transformar esto para así poder vivir del propósito y dedicarnos en cuerpo y alma, ¿no? Vale. Esto es una especialidad mía. Entonces, además ahora verás que va a cambiar mi energía cuando hablo porque ahora entramos en la parte de la acción. Porque una vez que la persona tiene claro su propósito, viene la siguiente parte que es adquirir una serie de hábitos. Si una persona llevaba una vida X hasta ese momento y de repente dice, ok, tengo claro mi propósito y me quiero dedicar a ello, lo mejor, ahora que tenemos tantas posibilidades de ver tantos modelos, tantos ejemplos que se nos puedan parecer, ¿no? Por ejemplo, yo tengo varios modelos a seguir, que son mis mentores. Digo, ok, para llegar hasta ese punto, ¿qué debo hacer? ¿En qué persona me tengo que convertir? No se trata de sacarse de salirse de su propia identidad, la persona, sino convertirse en la mejor versión de sí misma. Y eso requiere un cambio de hábitos. Entonces, es el siguiente paso de, ok, después de haber conectado con mi propósito de vida, tener toda la claridad y estar flotando, porque lo que suele pasar a las personas que está como una especie de flotando, ¿no? Esa es la sensación que me cuentan. Después hay que aterrizar esa sensación a la tierra. Ese propósito se tiene que convertir en una idea y hay que bajarlo a la tierra y manifestarlo. ¿Cómo se manifiesta? Con acción. Entonces, el segundo paso después de lo del propósito sería un cambio de hábitos y el tercer paso sería iniciar los primeros pasos de emprendimiento. Entonces, el miedo, aquí sí que puede sonar algo, puede sonar la típica frase de marketing, ¿no? Pero es que es así. El miedo se supera, se traspasa con acción. No es que se pasa, se olvida o desaparece, no. El miedo siempre va a haber y a mayor miedo, mayor propósito, porque cuando tenemos un propósito que nos abruma, es una buena señal. Quiere decir que ahí hay algo que ver, ¿no? Realmente no es que tengamos miedo de fracasar, realmente tenemos miedo de nuestro brillo, de nuestra grandeza, porque nos han enseñado lo contrario, ¿no? Entonces, cuando aparece ese miedo, yo siempre digo, acción, acción y verás cómo desaparece, porque lo vas a traspasar y de repente miras hacia atrás y verás que el miedo ya no existe, porque el miedo realmente es irracional. A ver, está bien tener miedo para no saltar de un rascacielos o no sé, está bien porque es un miedo biológico, pero cuando hablamos de miedos irracionales, hay que tener en cuenta que están ahí para avisarnos que hay que ver algo, ¿no? Hay que correr el velo para asomarse y ver qué hay para nuestro crecimiento personal, porque cualquier miedo que se presente delante de nosotros es un miedo que nos permite dar un salto cuántico, que nos permite evolucionar. Y cuando evolucionamos aparecen otros miedos. Entonces, esto es así. Miedo a emprender. A ver, hoy en día, con todas las facilidades que tenemos, con toda la tecnología, cualquier persona que realmente quiere empezar a través de las redes y con un móvil, que hoy en día cualquier persona tiene móvil, puede empezar a hacer, aunque sean reels, vídeos, posts, lo que sea. Pero la cuestión es empezar. Cuando una persona empieza, el camino aparece. Aquí no existe la seguridad. Aquí no existe un camino decir, sí, está bien, marcarse los objetivos, o sea, marcar el objetivo y decir, desde aquí quiero llegar hasta ahí. Eso es marcarse objetivo.
pero el camino siempre será incierto. Entonces, um, nos han enseñado en forma general en la sociedad, hay una adoctrinación de cosas seguras, previstas y no salirse de ahí. Pero realmente el alma es libre y el alma, que realmente somos cada uno, no tiene directrices. Entonces hay que dejarse también, permitirse, dejarse llevar y permitir que hay una incertidumbre y también permitirse bueno, descubrirnos en el camino, mientras vamos caminando, ver que podemos volar. Si nos ocurre si cometemos un error, realmente no es un error, es un aprendizaje, es la única forma de evolucionar. Es lo que yo diría a las personas con ese tipo de dudas, ¿no? O miedos. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estoy revisando el chat porque siguen entrando preguntas. Este tema del propósito, como decía, en Mindalia por lo menos hay un montón de interés, así que fenomenal. Muchas gracias por toda esta información que nos estás dando y claro que sí, estos ánimos, Susana, hay que lanzarse. Vamos para allá. Bueno, y ahora, antes de llegar a las preguntas y de que te pregunte también alguna cosita sobre tu trabajo más específica, ¿nos puedes dar unos tips sencillos para el bloqueo, por ejemplo, en el día a día? Este es el tema que estábamos hablando. Yo quiero, imagínate, lanzar algo en redes sociales y no me atrevo. Yo quiero poner un precio y tengo miedo porque pienso que las personas no van a apuntarse a mi programa, ¿no? Para la gente emprendedora, por ejemplo. ¿Qué les podemos dar? ¿Qué claves les damos? Bueno, una cosa es dar una clave sobre lanzarse con un post, bueno, salir, hacerse visible. Y otra cosa es ya la parte de marketing, fijar un precio. Eso ya sí que es recomendable asesorarse bien con un experto de marketing. Ahí sí que lo digo claramente. Podemos empezar dar tumbos o ir como pollos sin cabeza o hacerlo con estrategia desde el principio, que es lo que yo recomiendo. Entonces, en cuanto a la clave de salir y hacerse visible, pues yo tengo una clave clarísima. Hagas lo que hagas, te van a criticar. Entonces, haz lo que te da la gana. Es que es así, no hay otra, porque no le podemos agradar a todo el mundo. Siempre vibraremos con una serie de personas, con personas que sí sincronizan con nosotros y con nuestro mensaje, y habrá personas que no. Y, y todo está bien. No, no hay nada malo en eso, porque si fuéramos todos iguales, el mundo sería muy aburrido. Entonces, siempre digo, si tienes realmente algo que decir al mundo, si crees que tu mensaje puede ayudar a los demás y con eso te puedes sentir realizado o realizada, hazlo. No te conformes con menos. Si realmente puedes ayudar al mundo y dejar un legado para la humanidad con tu mano ayuda, sea como sea, no te lo quedes para ti, porque si no, serías una persona egoísta, porque te lo quedarías para ti. Y no se trata de eso. El propósito se trata de dar y recibir, por supuesto, pero sobre todo dar. El propósito siempre va de servicio a los demás. Y y el servicio trata de ayudar, de contribuir, de dejar un mundo mejor. Entonces, ¿te vas a quedar algo que puede ayudar a los demás? Si tienes algo que dar, ¿te lo vas a quedar para ti? ¿Te lo vas a llevar a la tumba o donde sea? Entonces, yo diría eso. Si realmente tienes un mensaje que dar, hazlo. Fíjate, te voy a contar brevemente mi caso. Em, por mi acento, todo el mundo nota que yo no soy de origen español y yo tuve que pasar muchos muros, muchas barreras mentales, porque yo viví, pues sufrí durante muchos años pánico escénico y por mi forma de hablar, pues yo no quería, me daba un poco pues corte, ¿no? Pero yo tengo algo que decir al mundo, sea una pequeña o gran comunidad, me da igual. Entonces,
Yo puse por delante mi propósito porque mi propósito es más fuerte que mis miedos y tuve que pasar muchos, muchos miedos, traspasarlos para poder estar aquí hoy en día delante de la cámara. Yo hace años para mí era impensable estar delante de la cámara. Para mí era impensable hacer todo lo que estoy haciendo. Era impensable escribir una trilogía en un idioma que no es mío. Entonces, para todo obviamente se necesitan ganas, ganas de aprender, un buen mentor o mentores, ¿no? Para poder guiarte. Yo siempre digo, si quieres hacer algo y no sabes cómo, mira quién lo ha hecho y te puede ayudar. Para eso sirven los mentores, ¿no? Entonces, y he descubierto que todos esos miedos míos eran imaginarios, o sea, bueno, eran fundamentados por unos sucesos de mi vida en el pasado, pero realmente cuando yo hablo con las personas, eh, aunque diga las cosas en español no correctamente, siempre digo que escribo mejor en español que de lo que hablo, entonces, pero quiero comunicar algo, que ahí ya no se trata tanto de la gramática o el habla correcta, sino de el mensaje que uno comunica. Justo a eso íbamos ahora mismo, antes de pasar a las preguntas. Justo lo que te quería preguntar era por tu trabajo un poquito más específicamente, entre todo eso también por tu libro. Antes de nada voy a recordar que las redes sociales de Susana están bajo la descripción del vídeo de YouTube. ¿Sí? Ahí podéis ir directamente y ver todo lo que ella ofrece y sus contenidos. Pero me encantaría que nos contases un poquito más, Susana, sobre ese libro del cual nos estás hablando y también sobre tus consultas. Genial. Bueno, pues realmente es una trilogía. La trilogía en sí se llama Tu vida con propósito, y tiene también el nombre del primer libro, que es el libro de cabecera, Tu vida con propósito. Son 436 páginas. Es un libro muy interactivo, lleno de ejercicios. Hay meditaciones, PNL, con la programación neurolingüística, um, que va a profundizar en el subconsciente para que la persona pueda realmente conectar con esa esencia propia. Vamos, que no es un libro de lectura de entretenimiento, es un libro intenso que puede remover los cimientos de las personas, del lector en este caso, ¿no? Después está el segundo libro. Bueno, el primer libro realmente es la conexión con uno mismo. Trabajo mucho la mentalidad al principio, sobre todo porque es importantísimo. La conexión con uno mismo, derribar muchos mitos y finalmente lo que comenté al principio, tener en cuenta los desafíos. Está lleno de ejercicios. Una vez que la persona tiene claro el propósito de vida, de hecho hay un ejercicio muy bonito de psicomagia, que es con una tarjeta, no la tengo aquí, pero es una tarjeta donde se escribe el propósito y se germina y se planta. Entonces, de forma simbólica, se va regando y va creciendo. Lo que sale de ahí no lo sé. No sé si son tomates o manzanilla, no lo sé, pero simbólicamente estás cuidando, mimando y haciendo crecer tu propósito, ¿no? Es un ejercicio, digamos, para finalizar ese primer libro con una meditación canalizada que realicé. Una canalización. He sido guiada para ayudar a las personas que lo han hecho han tenido unas sensaciones únicas. Y ese sería, digamos, la finalización del primer libro. El segundo se llama Hábitos para tu vida con propósito. Como mencioné antes, una vez que la persona tiene claridad sobre su propósito de vida, se tiene que convertir en la mejor versión de sí misma. Y está la metodología, el paso a paso, cómo convertirse en la mejor versión. Y el tercer libro se llama Emprende con propósito, que es para las personas que quieren emprender, ya tienen la claridad, ya están aplicando los nuevos hábitos favorables, convirtiéndose en la mejor versión de sí misma. Y si decide la persona que quiere emprender, pues el tercer libro, Emprende con propósito, eh, está diseñado para tener claridad sobre los primeros pasos. Es la puesta en marcha. No es un libro de marketing, es la puesta en marcha para tener claridad
todos esos elementos antes de arrancar el negocio. Hablamos desde el logotipo, un hosting, términos que normalmente las personas no suelen conocer antes de adentrarse, ¿no?, en el mundo online. Entonces, todo eso lo trato, lo que es la marca personal, los colores, las formas, lo que hay que tener en cuenta, todo esto. Entonces, esos 3 libros están diseñados para que sean un manual de instrucciones, para que una vez finalizado el proceso, la persona, bueno, también tengo el 4 libro que es ¿cómo se llama? Un recopilatorio de los 3 libros. Ok. ¿Nos quieres hablar de las consultas brevemente? No sé si has comentado algo. No, las consultas no he comentado, estaba hablando sobre los libros. Y bueno, las consultas, las personas que tienen ganas de profundizar, quiere que yo les acompañe en su camino de propósito, pues tienen la posibilidad de contratar consultas individuales, si es una sesión, una única sesión, o también tengo pues la propuesta de varias sesiones. Muchísimas gracias. Ahora sí lo tenemos todo. Susana, muchísimas gracias. Vamos a las preguntas, si te parece, que hay Sí, por bastantes. supuesto. Sí, Vamos allá. qué bueno. Sí, fenomenal. Bueno, antes de nada, para usuarios de YouTube, voy a recordar que además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Vamos allá con la primera, que nos la hace Laura Chilito y nos dice: ¿qué pasa cuando siento que puedo hacer tantas cosas, pero no me puedo definir ni decidir? Siento que me gustan muchas cosas y de verdad me apasionan todas, pero no tengo todo el tiempo ni dinero aún desde YouTube. Mm, Vale, Laura, ¿verdad? Laura. Sí. Vale, pues Laura, en este caso te recomiendo que hagas un ejercicio de coge una hoja en blanco y haz un brainstorming que es una lluvia de ideas, ¿no? Plásmalo en el papel y después haz un estudio de mercado, cuál de estas opciones te puede dar beneficios, porque puede ser que a lo mejor te gusta algo, pero no hay mercado para eso, ¿no? Si te quieres dedicar a ello, me refiero. Entonces, hay que saber discernir, ¿no? Podemos fusionar varias habilidades para que esto sea nuestro propósito y nuestra profesión, pero si resulta que con X habilidad no hay mercado o no hay salida profesional, pues lo tomaría como un hobby, pero no como una profesión de propósito. Lo mejor es apuntar las cosas. Si no tienes claridad, utiliza una hoja en blanco y apunta todo lo que se te venga a la cabeza. Y a partir de ahí ya puedes ir eligiendo. Es lo que yo te puedo decir. Uh-huh. Muchísimas gracias. Un buen tip para muchas personas, seguro también. Vamos a la próxima, nos la hace Nancy, que nos ve muy a menudo. Un abrazo enorme para ti. Nancy González Salazar nos dice: pregunta desde París. Ella nos escribe desde el chat de YouTube también. Nos cuenta su caso, nos dice: soy profe en un liceo, pero los chicos son insoportables. ¿Cómo podemos seguir haciendo lo que creemos que es nuestro propósito si a los que servimos no nos valoran? Vale, entiendo que tu propósito entonces es enseñar, porque si es así, ahí es que es un caso que sería interesante verlo más en profundidad en una sesión particular, porque ahí podemos ver que se te puede reflejar ciertos aspectos, quizás que te están reflejando algo. Eso ya entraríamos en la reprogramación, ¿no? Pero si realmente amas enseñar, eh, se puede hacer de diferentes formas. Pero es que es una pregunta no es tan sencilla contestarla así, ¿no? Sino sería interesante ver este caso en más profundidad. Si quieres un ejercicio así de rápido, una respiración consciente de 3 minutos, contada, que es una respiración controlada, te puede ayudar para poder estar más presente. Eso es lo que yo diría así por lo pronto, pero repito,
es un caso que sería interesante verlo en profundidad en una sesión. Ujú. Claro, sí, tiene todo el sentido, a lo mejor con acompañamiento, ¿no? Redirigir Claro. esa enseñanza que ella siente y tal. Me parece bien. Mm. Gracias. Y vamos a otra pregunta. Nos la hace en este caso María Rivera a través de YouTube y nos dice, ¿nos podrías decir algunos ejemplos de propósitos de vida? Ya que dicen el propósito de vida lo tratan de explicar con palabras rebuscadas. El propósito de vida puede ser cualquier cosa que una persona ha elegido conscientemente. Puede ser, puede ser pues enseñanza, profesora, eh, orador, puede ser una persona que sirve en su comunidad, por ejemplo, un huerto, puede ser cualquier cosa. Lo de palabras rebuscadas es lo que dije al principio, ¿no? Que suele ser como algo más muy abstracto en la sociedad del propósito de vida, pero realmente el propósito de vida se puede cumplir con cualquier acción que a uno le haga feliz y con eso haga feliz y sirve a su entorno. Puede ser un entorno muy amplio para millones de personas o puede ser un entorno más reducido. Y cualquier propósito de vida es perfectamente válido. ¿Qué ocurre? Que hay personas que no lo ven como un propósito, que lo ven como algo, bueno, pues yo lo hago porque me gusta y ya está. Realmente hay que darnos cuenta que cualquier acción que hagamos para los demás y ayudamos ya forma parte de nuestro propósito. Ujú. Pues sí, creo que así también se entiende más. Muchísimas gracias también por esta puntualización. Y ahora terminamos con una pregunta de Ángel Rodríguez que nos dice, ¿existe alguna meditación para conectar con el propósito? Sí. Sí, en mi canal de YouTube sí tengo. Y ahí en otros canales de YouTube seguramente habrá también. Genial. Bueno, pues ahora sí ya vamos llegando al final, Susana. Y nada, yo quería darte las gracias porque como comentaba, esto es un bombazo en Mindalia, un montón de personas preguntan acerca de cuál es mi propósito, cómo encontrarlo y creo que aquí hay una guía y hay una entrevista completa fenomenal para incluso vérsela de nuevo, compartirla con otras personas. Así que gracias infinitas por haber estado en el canal, ha sido todo un placer para mí entrevistarte. Muchísimas Te gracias. envío un abrazo enorme de mi parte, de parte de todo el equipo y te doy paso para que tú puedas también despedirte de nosotros y de la audiencia. Vale, muchísimas gracias a ti, Elena, a todo el equipo de Mindalia y gracias a todos que están viendo esta entrevista. Y bueno, esta entrevista realmente tiene una finalidad para aportar mi granito de arena para la humanidad y ayudar en lo que yo pueda desde mi posición. Hay otras personas que se dedican también a la misma temática, pero desde luego cada uno tenemos nuestra forma de exponerlo. Y bueno, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, por supuesto, es verdad, a todas las personas que estáis también al otro lado, ¿no? Que no seríamos nada sin vuestras preguntas, Por comentarios, supuesto. sin vuestra compañía y que ese es el propósito, hablando de propósitos, de Mindalia Televisión, ¿vale? Llevar el despertar de la conciencia a todos los lugares del mundo posibles. Así que bueno, un honor ser parte de ese propósito que también tiene mucho que ver con el mío. Así que con esto nos despedimos y os recuerdo como siempre que podéis compartir esta información porque todo el mundo, como hablábamos con Susana, tiene un propósito de vida, así que hacedlo con personas cercanas, pero también, ¿por qué no?, en vuestras redes sociales o como os apetezca. También os recuerdo que podéis suscribiros a nuestros canales para no perderos ni uno de nuestros directos, ya que la campanita os va a avisar de cuando estamos transmitiendo y también el canal os va a recomendar el algoritmo temas parecidos a aquellos que vais viendo. Así que con esto sí me despido, os mando un abrazo enorme y nos vemos pronto. Adiós.